Y con el objetivo de impulsar el desarrollo de las comunidades originarias de la capital del país, 132 mujeres de las comunidades náhuatl, zapoteca, tzotzil y triqui recibieron apoyo económico de parte del gobierno capitalino para invertirlo principalmente en la manufactura y venta de sus artesanías. En total, se entregaron 30 millones de pesos en beneficio de las mujeres indígenas. Aquí la información. 132 mujeres originarias de las comunidades náhuatl, zapoteca, tzotzil, triqui, de San Salvador Cuauhtenco, Santa María Nativitas y Villa Milpalta recibieron el beneficio económico correspondiente al programa de apoyos a mujeres de los pueblos originarios y de comunidades indígenas, encabezado por la CEDEREC Ciudad de México. El objetivo es impulsar el desarrollo de las comunidades originarias de la capital del país, quienes dependen en gran medida de la venta de sus artesanías. Así lo señaló el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. No es solamente recibir el dinero y gastarlo al fin y al cabo. Es invertir, es lograr que ustedes puedan tener una mejor proyección en su desarrollo. Por su parte, Dominga Ruiz, originaria de la comunidad tzotzil, solicitó mayores espacios para la venta de sus artesanías. Necesitamos asesoría, apoyos para ofrecer nuestras artesanías en otros mercados. En total se dispusieron de 30 millones de pesos en beneficio de las 132 beneficiarias, al tiempo de garantizar por parte del gobierno local que en 2017 se mantendrán los apoyos para este sector de la población a pesar del recorte presupuestal. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.